Hola chicos, ¿qué tal? Bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el dominio y el recorrido de una función. Recordad que lo vimos en la clase anterior, que una función era una representación gráfica tal que para cada valor de x tiene una única imagen, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo, ¿vale? En la siguiente clase vamos a ver sobre estas gráficas que os muestro, vamos a ver cuál es su dominio y cuál es su recorrido. Bien, en primer lugar, cabe recordar que el dominio es el conjunto de los valores del eje X, ¿vale? Donde existe gráfica, donde existe función, ¿vale? Y el recorrido es el conjunto de valores de Y, donde existe función. Entonces, a ver, vamos a ir gráfica por gráfica. En la primera, ¿vale? Vamos a ver. Los ejes están divididos de 1 en 1, ¿de acuerdo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, empieza en menos 6 hasta menos 0,5 aproximadamente, ¿vale? Luego da un pequeño salto y vuelve a comenzar desde 0,5 hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Es decir, nos fijamos para el dominio, nos fijamos únicamente en el eje X. Entonces, en el eje X vemos que hay función desde menos 6 hasta menos 0,5, ¿vale? Aquí hay un pequeño salto. Y desde 0,5 hasta 6, ¿de acuerdo? Ese sería el recorrido, perdón, el dominio. Y el recorrido nos fijamos en el eje Y, es decir, ¿en qué valores de Y existe gráfica? Pues desde el más bajo, ¿vale? Desde el más pequeño hasta el más alto. Pues sería desde menos 2, más o menos, hasta 1, 2, 3, hasta 3, ¿de acuerdo? Desde menos 2 hasta 3 sería el recorrido. Ojo, hay veces que se interpreta que cuando la gráfica se corta aquí, ¿vale? Es porque, bueno, pues no podemos dibujar la gráfica infinitamente, ¿vale? Si encontráis una flechita al final de la gráfica, es que la gráfica continúa hasta el infinito, ¿de acuerdo? Pero bueno, fijándonos en el eje Y sería desde menos 2 hasta 3, ¿vale? El recorrido. Bien, en la gráfica 2 sería desde x igual a ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, desde pues aproximadamente menos 6, desde x igual a menos 6 hasta x igual a menos 0,5 aproximadamente, y aquí sería lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque tenga distinta forma la gráfica, si os dais cuenta, el recorrido el dominio, perdón, es el mismo, desde 0,5 hasta 6, ¿de acuerdo? Y el recorrido iría desde menos 3 hasta 3, ¿de acuerdo? Bien, la gráfica 3. La gráfica 3 iría, vamos a fijarnos en todos los valores de x donde exista función, ¿vale? Aquí fijarse que hay un pequeño salto, ¿de acuerdo? En este intervalo de aquí pequeñito no hay gráfica, de la misma manera que en este puntito tampoco, en este intervalo tampoco, y de aquí, desde este punto rojo hasta este blanco, tampoco habría función, ¿vale? Entonces, a ver, sería desde menos infinito hasta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, desde menos infinito hasta menos 6, unión, ¿vale? Damos un pequeño salto, desde menos 5 hasta menos 1, pero no llegamos, es decir, escribiendo en un intervalo sería abierto, ¿vale? Vamos a ver, vamos a copiarlo aquí al lado este, ¿vale? A ver, sería desde menos infinito, a ver, el dominio, a ver, un momentito, ahora, a ver, el dominio sería desde menos infinito hasta, a ver un momentito chicos, lo voy a centrar un poquito, ¿vale? Para que poder escribirlo mejor, ¿de acuerdo? A ver, sería el dominio de la gráfica 3, sería desde menos infinito hasta menos 6, cerrado, ¿de acuerdo? Porque lo cogemos desde menos 5, unión
desde menos 5 hasta menos 1 abierto, ¿de acuerdo? Unión desde 1 abierto hasta 2, 3, 4 y 5, vale, desde 1 abierto hasta 5 cerrado, perdón, ¿vale? Y luego desde 6 abierto, unión, hasta más infinito. ¿De acuerdo? Este sería el dominio de esta gráfica. ¿Cuál sería el recorrido? Pues sería desde este puntito de aquí, es decir, desde menos... Bueno, a ver, aquí vemos que la gráfica continúa bajando, por tanto sería, ¿vale? Como aquí la gráfica continúa bajando, conforme bajamos en el eje Y hacia abajo, también hay gráfica, entonces sería desde menos infinito hasta el punto más alto, que sería 3 abierto, ¿de acuerdo? Entonces el recorrido sería desde menos infinito hasta el 3 abierto, ¿de acuerdo? Ese sería el dominio y el recorrido. ¿Lo veis? Bien, espero que sí. Y ya por último, las gráficas 4 y 5. A ver, en la gráfica 4 el dominio sería, a ver, serían los X pertenecientes desde menos 2 hasta 3 y cerrado, ¿vale? Eso sería el dominio, sencillito. Y el recorrido serían los Y's pertenecientes desde, ¿vale? Aquí 1, 2, 3, desde menos 3 hasta 3, ¿de acuerdo? Desde menos 3 hasta 3, ¿vale? Y este sería el dominio y el recorrido de la gráfica 4, ¿de acuerdo? Bien, y el dominio y el recorrido de la gráfica 5, pues son 2 puntos. Por tanto, ¿en qué punto de X hay función? Pues en X igual a menos 2 y en X igual a 2. En X igual a menos 2, ¿vale? Esta de aquí. Y X igual a 2. ¿De acuerdo? Y esto sería el dominio. Y el recorrido... Uy, Dios mío. A ver. El recorrido sería Y igual a menos 3 y la Y igual a 3. ¿Vale? Es decir, son puntos. En menos 2, menos 3 y en 2, 3 existe función, en el resto no. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.